Pues bueno, hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Alba Valle, que bueno, Alba es una amiga mía, una compañera mía, que es psicóloga y que hemos coincidido en algún curso de formación, porque bueno, los dos somos emprendedores, los dos somos emprendedores digitales y al final cuando vamos a formaciones de estas, pues siempre los que estamos aquí en el mundo del deporte, de la salud, pues siempre nos hacemos ahí una pequeña piña y como que conectamos bastante más. Y bueno, yo al final siempre me gusta pues, bueno, tener contacto y preguntar muchas cosas a gente, como digo, que está en el mundo del deporte y la salud. Y en este caso, Alba es psicóloga, como he dicho, se dedica también al mindfulness y bueno, a mí la parte psicológica dentro del deporte me gusta mucho porque muchas veces los corredores o corredores, corredoras, cualquier deportista, nos centramos mucho en esa parte física, también eso en la parte nutricional, pero muchas veces dejamos ahí como en un segundo plano la parte emocional y a veces es tan importante y en algunos puntos más importante que el propio entrenamiento físico. Así que hoy en la entrevista vamos a ir hablando de estas cosas, pero antes de empezar, Alba, hola, ¿qué tal? y, y nada, simplemente pedirte que te presentes tú un poco, que nos cuentes quién eres, qué haces, porque lo podría hacer yo, pero lo voy a hacer mucho peor que tú y prefiero que lo cuentes tú. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado, encantada de estar aquí y también mando un beso a todos los que puedan estar por ahí viendo la entrevista. Espero que os pueda aportar mucho. ¿Y quién soy yo? Pues soy una asturianina que vive en Granada. Yo soy psicóloga y llevo practicando meditación a raíz de una adolescencia un poco complicada que tuve y por problemas de ansiedad caí en un trastorno de alimentación y una de las cosas que más me ayudó, aparte de la terapia psicológica, pero me ayudó el darme cuenta de que dentro tenemos una relación con nosotros mismos, porque como que hay un comentarista interno todo el rato, ¿no? Además, vosotros que corréis lo sabréis de sobra cuando estamos ahí corriendo y uno está en contacto con esa conversación y de cómo vamos nosotros con esa conversación dependen muchas de las cosas que después nos pasan en la vida. Entonces fue a raíz de ahí que me di cuenta porque mi, mi conversación interna, yo lo llamaba el Hitler interno, o sea, que salía a perder siempre. Entonces, a partir de ahí dije, yo tengo que hacer algo con esto porque si no, no va a molar nada la vida que tengo por delante si no cambio mi forma de manejar esto. Y a partir de ahí empecé ese proceso de autoconocimiento que ya luego fui perfeccionando a lo largo de la carrera, el máster de psicología clínica, luego hice un máster de psiconeuroacupuntura, que es psico qué, pero fue muy interesante. Es la visión oriental de la psicología que tiene en cuenta la relación mente y cuerpo. Qué guay. Porque en Occidente la psicología se estudia como algo muy encajonado, ¿no? Igual que el estomatólogo sabe del estómago, pero no sabe de los huesos. Y en psicología se estudia como si eso fuera algo independiente. Y en el máster de psiconeuroacupuntura nos dieron una visión muy global de cómo se relaciona todo y con la meditación. Fue muy interesante. Y luego, bueno, a nivel personal, la meditación es para mí es el mayor regalo que uno puede darse, no tanto el sentarse a meditar, sino el darse tiempo a uno mismo, de escucharse, de entenderse, de respetarse, de tomar decisiones desde los propios valores de uno, de tener una vida significativa. Y entonces llevo formándome en esto ya 6 años y para mí es un regalo poder ayudar a las personas con esto y implementarlo yo también. Joder, pues la verdad que guay. Hay cosas que me has contado que no sabía y la verdad es que me gusta bastante. El tema este que tengas en cuenta la mente y el cuerpo como al final como un binomio que funciona junto, pues es perfecto, porque al final es lo que estaba comentando yo, que muchas veces el deportista se centra mucho en esa parte física, pero luego la parte mental la deja un poco de lado y bueno, es un error. Y esto, a ver, hoy en la entrevista le puede servir para cualquier deportista, pero sobre todo me gustaría enfocarme un poco más, pues bueno, también de cara a ese 98% de la población que no es deportista de élite. Vale, porque normalmente el deporte de élite pues ya está un poco, digamos, en otro momento, en otro punto y sí que ya es más normal pues ver que los deportistas y sí que van a un psicólogo deportivo, sí que se entrenan la mente de una manera o sea, la entrenan la mente básicamente, pero en el deporte popular es poca gente
que lo hace. Y bueno, a veces en corredores, por ejemplo, yo que sé, de un 5K, de carreras cortitas que están empezando, lo mismo no les hace falta entrenar esta mente porque simplemente el deporte ya es ese entrenamiento mental, ese punto de escape, ese punto de salir de su rutina, y empiezan con el deporte porque efectivamente les hace escapar y les hace sentir unas cosas nuevas y pues bueno, les hace tener la mente focalizada en algo bueno y divertido. Pero ya cuando el deportista va avanzando, a veces convierte este divertimento en una obligación más y empieza a ser algo pestoso. Y lo que era divertido, que nos ayudaba a salir, ya no es novedad y se convierte en una rutina. Ojo, que no está mal la rutina, pero una rutina mala, tóxica, porque si no lo hago me siento mal, me castigo, no he hecho las series, no he hecho la tirada larga, no he hecho buena carrera, no he hecho buen entrenamiento, me ha ganado, ¿sabes? Fustigarnos. Entonces, eso por un punto que pasamos casi todos los corredores, que solemos pasar por ahí. Y luego también a nivel emocional es importante que, aunque estemos hablando de deporte popular, cada vez más están a la orden del día carreras muy bestias. O sea, cuando digo carreras muy bestias, son carreras, pues bueno, como las que hago yo, que puedes estar 5, 10, 15, 20 horas, días, dándole caña al cuerpo, aunque sea a tu nivel popular, porque tu genética da para lo que da y eso al final puedes entrenar, pero si no tienes genética de, oye, tu cuerpo por dentro es de una manera, pues si no das para ser campeón del mundo, pues no das para ello. Pero aún así el requerimiento mental que tienes que hacer para este tipo de carreras es bastante elevado. Entonces, también el tener una mente fuerte, bien preparada, es muy importante pues para el deportista. Por las dos cosas que digo. La primera parte, porque parece que el deporte, cuando eres popular, llega un momento que, aparte de ese momento que al principio era para escapar de la rutina, de repente se ha convertido en otra obligación y se convierte en algo pestoso. Y luego también gente que, oye, que no es nada pestoso, pero que ya está corriendo carreras de larga distancia, de ultradistancia, y que realmente, aunque sea un deportista popular, sí que necesita tener lo mismo, la mente un poco más fuerte y preparada que un corredor pues que vaya a correr 20, 30 minutos, una hora al lado de su casa. Ojo, que nada en contra de ello, pero que objetivamente el que corre una hora necesita una mente menos fuerte que el que va a correr 24 horas seguidas. Ya está, ¿sabes? No hace falta explicar nada más. Pero bueno, y por eso quiero que tú hoy nos des un poquito de luz en este aspecto, porque claro, nosotros hablamos de entrenamiento físico y venga, guau, nos vamos a ir a correr, a hacer series, al gimnasio, guau, lo que sea. Alimentación, al nutricionista, me cuido la dieta, pum, estamos como muy a la orden del día de más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Pero cuando hablamos ya de un trabajo mental, el primer estigma, que parece que si voy a hablar con un psicólogo, es que estoy loco. O sea, es un estigma que dices, bueno, pues habrá gente que igual que tiene un problema en el estómago, pues puede tener un problema en su mente y tiene que ir a un profesional que le ayude, pero sin estigmatizar nada. Pero ya teniendo en cuenta que un psicólogo pues puede ayudar de otra manera y no es necesariamente una persona que tenga un problema emocional, sino que necesita trabajar la mente para enfocarse mejor. Entonces, en este caso, pues hay dos cosas que se suele hablar bastante, que es bueno, de meditación, temas de mindfulness. Entonces, exactamente, por ejemplo, hablando de estas dos cosas, que bueno, yo creo que la gente dice meditación, ah, sí, sí, sé lo que es. Mindfulness, ah, sí, sí, también sé lo que es. Pero ¿qué es la meditación y qué es el mindfulness? Y te hacen, ¿eh? Ni idea. Entonces, a ver, si tú nos lo puedes explicar un poco. Perfecto. Pues mira, además lo voy a enlazar con esas dos situaciones que has planteado para los deportistas. Digamos que meditación es la estampa típica de alguien sentado, cerrando los ojos. Nadie sabe lo que está haciendo con su cabeza, pero sí es la estampa. Es el ejercicio formal de sentarte, cerrar los ojos y hacer algo con tu mente. Aquí es donde ya la gente se pierde porque piensa que lo que están haciendo es dejar la mente en blanco, es tener estados de contemplación o de conexión con el universo o con lo que sea, y en realidad no es tanto eso. Es un entrenamiento mental de cualidades psicológicas, como puede ser identificar pensamientos, soltarlos simplemente y tratarlos como lo que son, ¿no? Igual que los oídos están percibiendo sonidos todo el rato, la mente, el cerebro, no para de generar pensamientos. El problema está en que vivimos enganchados a esos pensamientos, entonces los tomamos como si fueran realidades. Y entonces actuamos en base a esos pensamientos. Cuando uno está meditando, está observando
ese sentido, es como un sexto sentido, el sentido del oído, el sentido del cuerpo que genera sensaciones y el cerebro genera pensamientos. Entonces, hay unas ciertas cosas que se está haciendo cuando uno medita y eso es lo que genera cambios en el cerebro, genera cambios fisiológicos, genera cambios en nuestra actitud, genera cambios en nuestro ánimo. Entonces, digamos que el ejercicio de meditación sería, en ese caso, como un gimnasio, donde uno bloquea X espacio de tiempo para hacer esa meditación, ya sean 5 minutos, 20 o lo que sea, y durante ese tiempo está haciendo un ejercicio determinado que va a traer resultados. Luego, el mindfulness incluye la meditación, pero no es meditación. Mindfulness es más... bueno, el mindfulness tiene 3 significados. Uno de los significados es como un sinónimo con la meditación, pero otro es una actitud, y es la actitud de desidentificación con el contenido de la mente, identificación con el líder que está dentro, ¿no? Es quién soy yo. Igual que yo no soy los sonidos que estoy escuchando, yo no soy las sensaciones que están en mi cuerpo, yo tampoco soy los pensamientos que estoy teniendo. Y sé que esto choca mucho porque Internet machaca con la idea de tú eres tus pensamientos. Pero vamos a ver, si soy mis pensamientos, ¿qué pensamientos soy? ¿Cuando estoy contenta y pienso que me como el mundo o cuando estoy triste y pienso que no valgo para nada? ¿Cuál de esos pensamientos soy? O sea, si la cabeza no se pone ni de acuerdo a veces, ¿quiero ir a correr o no quiero ir a correr? Porque a veces ni lo sé. Es que me vienen emociones contrapuestas. ¿Cuál de esos soy? ¿No? Al final es entender que los pensamientos son el reflejo de diferentes estados emocionales que tenemos dentro y que si estamos tristes pensamos de una forma, si estamos contentos pensamos de otra, si no hemos tenido una buena marca en un entrenamiento o lo que sea, ya pienso que yo no valgo para esto. Y el problema no está tanto en esos pensamientos, sino en creernos esos pensamientos. Entonces, el mindfulness es un trabajo y es una actitud, o sea, ahí estoy hablando ya fuera de la meditación. Es una actitud basada en una experiencia, es una experiencia de empezar a estar más identificado con quién soy yo, y no soy estos pensamientos que a veces ni se ponen de acuerdo entre ellos. Esos son cosas de la mente que según las cosas que nos hayan pasado últimamente, en qué momento de nuestra vida estemos o lo que sea, pues aparece una voz más agradable, una más neutra o una más desagradable. Pero desde mindfulness no nos enganchamos ahí porque uno está en contacto con uno mismo, entonces tiene más claridad y digamos que es una conducta más basada en los valores personales, en el foco, no tanto en las emociones y en los pensamientos. Y en ese sentido, hay mucha gente que dice que entonces es una filosofía de vida, pero no es una filosofía porque es práctico y la filosofía es teórica. Entonces, más bien sería como una especie de psicología, ¿no? Pero no es una psicología porque no va a quitar ningún síntoma. Simplemente es una práctica de cómo estar en las cosas que hacemos en las diferentes áreas de nuestra vida. Bien, entonces, a ver, muy bien explicado, eso lo primero, pero a ver, voy a ponerte en jaque, a ver. No, hombre, para contextualizar esto un poco más, te pongo o sea, simplemente para intentar explicarlo un poco con un caso práctico, pues por ejemplo, te voy a poner una situación y qué beneficios o cómo la tratarías desde una meditación y qué beneficios y cómo se trataría desde la perspectiva del mindfulness, ¿vale? Vamos a imaginar, por ejemplo, un corredor, una corredora, me da igual, que bueno, ya está en ese momento pestoso, que ve que los entrenamientos se han convertido en una obligación más y no termina de disfrutar ese camino de los entrenamientos, de preparar sus pruebas y empieza a decir que ¿para qué narices estoy haciendo yo esto? Vale. Entonces, en ese momento, en esa situación mala. Sí, mira, una tendencia del ser humano es hacer rígidas las cosas y ese es un gran problema. Entonces, el mindfulness, por ejemplo, es una actitud flexible. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando queremos ser más deportistas y empezamos, pues entonces aparece una vocecilla, esa voz que tiende a hacer rígidas las cosas. Y entonces, a partir de ahora salgo a correr tantos días a la semana y nos ponemos muy rígidos con eso y como la motivación nos acompaña, nos ponemos con eso. Después, ¿qué pasa?
que eso es algo que es positivo para nuestra vida, nos ayuda, pero volvemos a hacer rígido eso y ahora ya no me puedo permitir hacer otra cosa y ya esa rigidez mata la ilusión de las cosas. Esto aplicado a cualquier cosa. Entonces, uno tiene que darse cuenta de, volvemos a lo mismo, es ese lenguaje interno que empieza con mensajes autoritarios, rígidos, impositivos, de cómo tienen que ser las cosas, tengo que, si no lo estoy haciendo, cómo mi mente empieza a señalarme con el dedo, es que ya otro día que no fuiste. Entonces, claro, si me estoy poniendo ya una rigidez de cómo tienen que ser las cosas, cómo tienen que ser mis entrenamientos, cómo tengo que estar rindiendo, y encima luego me estoy metiendo el dedo ahí en la llaga donde no estoy rindiendo como me gustaría rendir, etcétera, etcétera, ¿cómo quiero mantener la ilusión? Entonces, el ser humano trabaja mejor con una zanahoria por delante que con un látigo por detrás. Pero por los estilos de educación nos hemos enganchado mucho en el látigo por detrás, entonces nuestra cabeza tiende a estar ahí con ese látigo, ¿no? Poniendo rigideces y riñéndonos. Entonces, al final ahí, pues es más el identificar eso y reconectar con este momento y con el verdadero porqué de lo que estoy haciendo. O sea, no lo estoy... Porque si no hago eso, estoy saliendo a correr básicamente por no sentirme mal por los pensamientos que me están viniendo. O sea, es casi para liberarme de este dictador interno más que por lo que está aportando en mi vida. Entonces, como decía antes, es un proceso de no engancharme en esa voz, sino simplemente identificarla, saber que tengo esa tendencia de boicotear las cosas que me hacen ilusión por hacerlas rígidas y por hacerlas normas. Entonces, observar esa tendencia, volver a mí y conectarlo a valores. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, hay un breve ejercicio que son como, bueno, es un cambio de perspectiva y es imaginarte a ti mismo con 99 años en una mecedora, la mar de a gusto ya, esperando que todo se termine, pero tú estás pleno porque ya disfrutaste de la vida y estás pues recordando todas las cosas que fuiste viviendo y estás recordando este momento donde en algún momento tú decidiste que querías incorporar el salir a correr, por qué querías incorporar eso y piensa, estando en esa mecedora, qué recuerdos y qué sensación te viene de recordar cuando estabas entrenando al principio con la ilusión que querías conseguir. ¿Y qué querías recordar de un día como hoy, en el que estás ahí ya con ese pequeño Hitler haciendo rígido todo? ¿Qué querías recordar? O sea, trata de verlo como en una película. Estoy viendo esta escena desde mi yo de 99 años sabio en la mecedora y está viendo esta escena. ¿Qué quieres recordar que has hecho ahí? Teniendo en cuenta que lo que hagas ahí va a empezar a suponer un cambio al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Y esto puede ser luego o un círculo virtuoso donde tú vuelves a ir recuperando la ilusión y la motivación, o un círculo vicioso donde hoy al final no vas porque al final te cansas de tu propia cabeza riñéndote también y no vas y vas a tratar de evadirte haciendo cualquier otra cosa, pero después te vas a sentir mal contigo mismo, entonces estás echando todavía más leña a ese fuego y al final recordar el ir a correr va a generarte unas emociones malas y ya lo vas a ir dejando. Es el proceso de empezar a dejarlo. Entonces, en el momento en el que estamos ahí súper enganchados en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, no lo vemos. Pero desde el yo sabio de 99 años en la mecedora, sí sabes por dónde van los tiros y te puedes dar un consejo que sea más sabio. ¿Más sabio por qué? Porque no estás enganchado en el colapso de emociones y de pensamientos. Entonces, eso es el mindfulness y eso no es meditación. Porque es un momento donde tú te estás desenganchando ahí desde otra visión, donde estás conectando contigo y con tus valores. Y entonces ahí no estás, el tema no está tanto en pararte y empezar a discutir con esa voz, a ver si le convences de que se anime. Eso es gastar muchísima energía y tienes las de perder. Lo que decía en mi libro, que al final las trampas de la mente
de estar ahí rumiando y rumiando. Son como los juegos cuando estamos en el colegio, en primaria, y hay una competición a ver quién pone el número más grande. Y entonces empiezas a poner ceros a la derecha y por eso que tú después, pese a hacer el número más grande, siempre viene alguien que añade otro cero. O sea, si tú tratas de ganarle la batalla a tu mente a base de argumentos y de lógica, tu cabeza siempre va a tener algo que añadir y mientras tanto la vida se nos está yendo. No está tanto en meterte a discutir contra ti, sino en entender que eso son cosas de la cabeza, que son, ya está, o sea, pasajeros internos, pero que el líder de ahí eres tú. Entonces me doy cuenta, me identifico conmigo, conecto a mis valores y me comprometo, y esto es importantísimo, me tengo que comprometer con empezar a tomar decisiones más en base a mis valores. Y esa vocecilla interna, como todo en la vida, se acaba pasando. Y de hecho, cuando estés corriendo, va a parecer, ¡qué guay! Mira qué día más guapo, mira qué vaca hay por aquí, qué bien me estoy sintiendo. Y empieza a cambiar el contenido de tu mente, sin que tú hayas hecho nada para discutir, solamente comprometerte contigo y conectar tus decisiones hacia tus valores. Efectivamente. Sí, la verdad es que esto que comentas, la verdad es que me gusta que lo comentas de esa manera porque, bueno, es algo que suelo hacer yo lo suelo hacer con los deportistas, de hecho, y, bueno, siempre trabajamos primero cuando empezamos a entrenar, trabajamos el gran porqué. O sea, en plan de, ¿tú por qué haces esto? O sea, al final para que conecten con sus valores, con sus propósitos, para que realmente conecten con esa proyección interna del por qué están haciendo las cosas y no se centren en lo externo, que como hemos dicho al final, el rendimiento, hacer una marca o tener un entrenamiento o no hacer bien una carrera, al final es algo externo, ¿sabes? Que tampoco, si tú haces el tobillo o ese día estás más cansado o lo que sea, o tienes más trabajo, has tenido un niño y estás más cansado o cansada y no puedes, pues bueno, tu rendimiento va a bajar, pero al final es algo externo, la carrera es algo externa, pero si, como comentas tú, pues al final le preguntas a tu yo de 99 años que por qué estás haciendo esto, pues la verdad es que sí, la verdad es que ayuda mucho y pensar de esa manera más sabia y, bueno, pues para eso reconectar con tus valores, con tus propósitos y hacer las cosas pues de una forma más amable. Así que, bueno, esto muy bien, muy enfocado, muy bien explicado el tema del mindfulness, pero ahora también me gustaría eso, que habláramos un poco del apartado de meditación, porque, bueno, yo creo que con esto que has explicado el mindfulness, bueno, más o menos has dado una visión global y que realmente los corredoras que estén escuchando esto, pues sabrán lo que es y sabrán cuál es el objetivo, pero a nivel de la meditación, ya hemos comentado, bueno, que estas situaciones que te he puesto el caso práctico, pues bueno, al final el deportista puede tener una ansiedad, puede tener un estrés en algo que antes era una liberación, ¿vale? Entonces, realmente, ¿cómo la meditación puede ayudar al deportista, bueno, al deportista o a cualquier persona, al final, con sus problemas de estrés y con sus problemas de ansiedad? Vale, quería aclarar también que la parte práctica que hemos visto ahora es la parte de mindfulness, pero el mindfulness incluye meditación, porque claro, muchos que nos habrán estado pensando dirán, sí, qué guapo. Muy lógico. Ahora, ¿cómo se hace eso, no? Amiga. Claro, es que, ¿cómo se hace eso? Para hacer eso hay un trabajo previo. Entonces, la meditación es la cancha donde se practica eso muchas veces en muy pocos minutos para que después, en las situaciones de la vida, uno tenga muy a mano la capacidad de, ya me está viniendo este patrón mío, que puede ser el procrastinador, puede ser el juicio, que ya me esté juzgando de más, puede ser la ansiedad, puede ser el miedo, puede ser la vagancia, o sea, puede ser cualquier tema de cómo nosotros nos ponemos la zancadilla a nosotros mismos. Entonces, pero para tener esa capacidad en las situaciones más difíciles que más nos sacan de nuestro propio camino, hay que practicar en situaciones más neutras. Esto es lógico y justamente con el deporte se ve claramente, ¿no? No puedo querer tener la capacidad de hacer una pedazo de maratón sin hacer entrenamientos. Entonces es lo mismo si de repente me pongo en una situación de ansiedad y me acuerdo de lo que Alba me contó, de que observe mi ansiedad, sí, pero que si no se practica en unas situaciones más normales, no vamos a tener la herramienta en una situación de alta intensidad.
Y con lo de la ansiedad, por ejemplo, que es algo en lo que el mindfulness más ha demostrado efecto, porque el mindfulness lleva estudiándose científicamente desde el año 69, 70 por ahí, que abrió la primera clínica de mindfulness para la ansiedad y el estrés en un hospital en Estados Unidos, y desde ahí empezaron a hacerse investigaciones científicas sobre cómo funciona, qué efectos tiene, y empezaron a hacerse más investigaciones a otros niveles de salud. Por ejemplo, cómo gestionar los dolores físicos y muchas cosas así, para la depresión. Y entonces la ansiedad, digamos que aporta desde 3 puntos diferentes. Por un lado, la ansiedad es una sensación en el cuerpo y es una sensación natural, normal, que no es negativa, es desagradable, pero no es negativa. Y es una gran alarma que la evolución nos ha regalado para que no descarrilemos demasiado. Entonces, es un síntoma que hay que atender. De hecho, uno de los problemas que está habiendo a día de hoy es que queremos llevar unos ritmos desenfrenados, estar al pie del cañón 24 horas, no tener ni un solo hueco en la agenda y encima estar tranquilo. Esto es algo que es, lo piensas, no sé si mucho. Es que claro, luego nos extraña de tener ansiedad, pero ¿qué ritmos llevamos? ¿Qué ritmos llevamos? Y cuando tenemos tiempo libre, ¿qué hacemos? Si encima estamos dándole vueltas a los problemas. Y el cuerpo está sintiendo las cosas que están en la mente, no las cosas que están en la realidad. Tú puedes estar en la playa y no te está llegando la experiencia relajante de estar en la playa, porque la experiencia que uno tiene es la conversación interna. Entonces tú puedes estar en tu propia película independientemente de lo que esté ocurriendo fuera, que eso es lo que pasa muchas veces, que tenemos muchas cosas buenas alrededor, pero no nos llegan, nosotros estamos en nuestras propias cosas. Entonces, por un lado, y eso suele ser también reflejo de un estado de ansiedad interna, porque cuando hay intranquilidad internamente, la cabeza se acelera, porque está buscando respuestas, porque cree que hay peligro. Entonces, si estoy internamente súper tenso todo el día, la mente empieza a pensar que hay peligro. Entonces empieza a generar muchos pensamientos, a traerte todo tipo de escenarios para que tomes solución y puedas estar bien. Lo que pasa que aunque tenga un sentido, no es útil, porque lo que hacen esos pensamientos es meternos todavía más tensión. Entonces, ahí es donde es tan importante parar, no identificarme con esto, y una vez que paro, no evadirme, sino mirar adentro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué necesito? Sí. ¿Qué necesito? Porque yo siempre digo que las sensaciones de ansiedad o de sensación de voy a colapsar, de muchísimo grado de estrés, es la línea blanca de la autovía. Te proteges si te estás durmiendo y te vas a salir del camino. Bendita línea blanca. Entonces, en el cuerpo, esa línea blanca es esa sensación de intranquilidad, de presión en el pecho, de agobio, de ansiedad, y muchas veces la gente se lanza al deporte porque el deporte descarga cortisol, libera endorfinas, y está muy bien porque equilibra el sistema nervioso de esa forma, y al equilibrar el sistema nervioso la mente se calma también, pero, y hay gente para la que eso es suficiente, pero si la línea blanca estaba sonando por algo más importante, salir a hacer deporte puede ser una evasión más que una solución. Y puede ser una evasión, pero de repente cuando vuelvo a mi casa, vuelvo a tener los mismos problemas, porque quizás sea un tema de pareja, de trabajo, de salud, de decisiones que hay que tomar, de cosas en la vida que hay que cambiar. Entonces, el mindfulness ayuda a perder el miedo al miedo, a mirar el miedo, a mirar la ansiedad y ver qué necesito, qué me está diciendo esto. Justamente porque el mindfulness es un trabajo de desengancharme. Entonces, en vez de estar teniendo ansiedad y miedo ahí y ponerme a hacer deporte o hacer cualquier cosa para que se quite, tengo que ver qué es esto que me está enganchando tanto, qué quiere decir de mí y de qué forma puedo, o sea, si tengo que hacer algo inteligente en mi vida, tomar alguna decisión o no.
Si la tengo que tomar, seré más capaz porque voy a tener más claridad mental, lo voy a ver más fácilmente y no voy a estar enganchado en mis luchas, en mis rumiaciones. Entonces será más fácil que pueda ejecutar esas decisiones y hacer los cambios. Si es un miedo condicionado, que también pasa a veces, si es que simplemente tengo ansiedad porque en algún momento tuve ansiedad, por ejemplo, que un día me diera ataque de pánico en un atasco, por ejemplo, y del recuerdo puede ser que siga estando una sensación de ansiedad, pero la ansiedad se mantiene de la lucha contra la ansiedad. Entonces ahí, si tú miras la ansiedad, me está diciendo algo en mi vida, esto es la línea blanca, en esa situación no, en esa situación no es ninguna línea blanca, hay diferentes tipos de ansiedades, las que significan algo y las que no significan nada, pero te siguen ahí molestando la vida. Pero esas que vinieron de alguna situación puntual que la viviste como peligrosa y, por ejemplo, alguien que esté corriendo por la montaña y de repente le venga algún pensamiento de agobio y le empieza a venir un poco de sensación de ansiedad, seguramente se asuste de esa sensación. Entonces, en una situación similar, puede ser que le vuelva otra vez esa misma sensación y no tiene nada que ver con la línea blanca, esa ansiedad. Esa ansiedad tiene que ver con que en una situación similar te apareció esa sensación porque, yo qué sé, de repente te vino el pensamiento de que estás súper lejos y si te pasa algo ahí te la marinera. Entonces, esta ansiedad se trabaja de otra forma en el sentido, sería como la siguiente parte. La primera parte sería observar la ansiedad y ver, ¿esto tiene sentido en mi vida? ¿Me está diciendo algo? ¿Necesita algo de mí? ¿Necesito algún cambio? Si no, entonces simplemente tengo que aplicar una serie de ejercicios que se trabajan también con el mindfulness sobre cómo desactivar los circuitos viciosos de la ansiedad, porque la ansiedad se alimenta de la lucha. Entonces es muy paradójica, porque lo natural es luchar, ¿no? Y tratar de reprimir la ansiedad. Pero cuanto más luchamos contra eso, más nos estamos atrapando. Es como caer al agua, no saber nadar y estar chapoteando y chapoteando y chapoteando. Y al final no nos ahogamos por el agua, nos ahogamos por el estar chapoteando. Hay otras alternativas. Entonces, eso, el problema que está habiendo a día de hoy con la ansiedad es que la gente trata de hacer cualquier cosa para no sentir ansiedad, huye de la ansiedad, trata de bloquear los pensamientos, pero cuanto más energía le ponemos en esa lucha, más de eso estamos recibiendo. Y entonces el mindfulness lleva demostrando su eficacia en el trabajo con esto desde los años 60, que se empezó a aplicar en hospitales, y justamente es porque aprendemos a ver cómo estamos funcionando, a desactivar ese patrón de estar automáticamente dándole vueltas a la cabeza, miramos si hay algo importante que hacer, alguna decisión que tomar, se toma porque estás en contacto contigo y con tus valores, y si no, eres simplemente capaz de no tener miedo a esa sensación, de poder verla, de no... Y al final esa sensación es energía. Y en el momento en el que la estás mirando, porque no es nada, es energía, la emoción es una energía en el cuerpo. Si la miras sin miedo y la permites, pero tú estás en contacto contigo y estás respirando y estás en contacto con tus valores, esa emoción deja de enquistarse, empieza a aflojarse y se va pasando, porque no estamos metiéndole más leña a ese fuego. No sé si se entiende por Sí, cómo... o sea, aquí en este punto, por ejemplo, lo que estamos intentando llegar es, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, una persona que está, yo qué sé, por la montaña, corriendo lejos, y dices, joder, qué lejos estoy, me agobio un día. Y luego, cada vez que me alejo de casa, me agobio. Pues en vez de intentar luchar contra eso, más que luchar es una reprogramación. Es intentar, oye, mira, ¿por qué me pasa esto? Entenderlo, incluso llegar al punto de estar hasta agradecido por haber tenido esa sensación porque te intentabas cuidar a ti mismo, pero ya cambiarlo, dejarlo de lado y decir, venga, no pasa nada, tengo un móvil, puedo llamar al teléfono de urgencia, tengo un localizador GPS que mi familia sabe dónde estoy, puede venir un helicóptero porque tengo un seguro de montaña que en cuanto se activa vienen a rescatarme, si hiciera falta. O sea, y decir, bueno, pues yo puedo estar aquí seguro porque realmente tengo seguridad aunque esté lejos. O sea, intentar
cambiar eso, decir, oye, no es luchar contra, no, yo no tengo que tener miedo, no, yo no tengo que tener miedo, sino, vale, he tenido miedo por este motivo, pero no tengo que tener miedo por estos otros. No sé si más o menos lo que querías, o Sí, sea, pero por ahí, o sea, un poco, de otra manera, evidentemente, pero un poco buscar esa reprogramación. para que eso funcione, el punto es aceptar. Ujú. Porque si lo hago desde el miedo, sigue yendo detrás de mí la ansiedad persiguiéndome. Sí, Pero si yo pierdo el miedo a sentir la ansiedad, porque se practica en los ejercicios, observar la ansiedad, sí. dejarla, permitirla, entonces es algo que te da igual, no tienes miedo de que te vuelva a venir. Y tú ya empiezas la carrera, por ejemplo, sin que te estén viniendo esos pensamientos de agobio por si te vuelve a venir. Entonces, porque esa ansiedad de la que estamos hablando en este ejemplo es una ansiedad condicionada, que no tiene nada que ver, o sea, simplemente que se dieron ciertas variables, te salió esa sensación, pero si no se hace algo con eso, va a ir a más. Si te paras y trabajas esto de esta forma, va a quedar ahí y ya está. Y luego estarían las otras ansiedades que sí que hace falta mirar un poco más si esto me está diciendo algo de mi vida y tengo que hacer algún cambio más. Vale, bien, perfecto. Entonces, bueno, ya hemos comentado bueno, una situación práctica, has explicado muy bien esto, la verdad. Pero bueno, ya has comentado eso, que la parte de la meditación es como la cancha donde entrenamos la mente y bueno, claro, puedes hacer meditaciones, bueno, estar con un psicólogo, ir a su consulta, bueno, que te ayude a trabajarlo de forma, o sea, de forma personal. Pero luego también se ve que hay muchas meditaciones guiadas en Internet y esto realmente puedes tener beneficios reales o realmente es peligroso, no es peligroso, es de utilidad o no, porque muchas veces tenemos cosas a nivel digital, o sea, tú eres emprendedor digital, yo soy emprendedor digital, ayudamos a muchas personas todo a través de medios digitales, pero bueno, hay cosas que realmente sí se puede llegar y cosas que no se puede llegar. Entonces, el tema de la meditación es una de las cosas que realmente sí que se puede llegar a obtener beneficios a través de una meditación guiada en Internet, por ejemplo. Bueno, es un tema delicadillo. Ya. eh, ¿Habrá gente a la que le pueda aportar algo? Ujú. Gente, lo que sí puede ser que aporte es esa relajación, pero la meditación no es relajación, porque de hecho en la situación que estábamos hablando, si alguien está a mitad de la montaña y le empiezan a venir el agobio en una carrera o lo que sea, no es tanto que tenga que relajarse. De hecho, nada agobia más que estar muy nervioso y obligarte a relajarte. Es como Ya. te metes una presión opuesta, además son ritmos opuestos en el sistema nervioso que te genera efecto contrario muchas veces. Es Ujú. como cuando alguien está tartamudeando y se empieza a dar la orden, relájate, no tartamudes. Ese es el funcionamiento de la tartamudez. Entonces, bueno, habrá gente a la que le ayuda a relajarse, será más fácil que te ayude a relajarte cuanto menos nervioso estés. Ujú. Si estás muy mal, esa meditación puede relajarte o puede darte todavía más agobio. Y luego, sobre todo, es que para que, como expliqué antes, cuando uno cierra los ojos está haciendo cosas y es un entrenamiento activo de la mente. Es que es activo, tú estás tomando las riendas de lo que está ocurriendo ahí, desarrollando unas cualidades, por ejemplo, como la aceptación, la paciencia, la capacidad de identificar, la capacidad de soltar, la capacidad de no estar juzgando lo que está ocurriendo. Y eso es muy útil porque son las cualidades que después en la vida te van a venir cuando tú estés en una carrera, por ejemplo, o estés saliendo a entrenar y tu cabeza te esté diciendo cosas, te aparezca la voz del procrastinador, pues es no juzgarte, identificarlo, soltarlo, y es todo eso lo que te va dando cada vez a ti más poder de no entrar en esos rollos y de conectar tu vida a las cosas que de verdad te aportan, y entonces uno se empieza a sentir mejor. El bienestar viene de ahí, en el orden que acabo de decir. No es que una meditación de YouTube me vaya a hacer un cerebro feliz a mí. Ujú. Es que en realidad, si alguien lo piensa, es sentido común. O Ya. sea, yo creo que cualquiera de los que están escuchando esto lo intuían, pero uno quiere creer las promesas irreales que a veces hay por internet. Ujú. Entonces, no, ya os lo confirmo. 21 días cerebro feliz con meditaciones de 5 minutos, eso es una mentira y al final pues es marketingización de la meditación.
para que de verdad hacer un trabajo con la mente cambie tu vida y tenga efecto en las situaciones en las que lo tiene que tener, que es en tu vida, en tus entrenamientos, en tu trabajo, en tu relación con tu pareja, en cómo te relacionas contigo cuando cometes un error, hay un trabajo que se hace de una determinada forma y hay aspectos que son fundamentales y que son los que marcan mucho la diferencia, como por ejemplo trabajar la compasión en los ejercicios de meditación y la aceptación. La compasión no es ser blando, de hecho la compasión es valiente. La compasión es entender que puedo estar sintiendo muchísimo miedo ahora mismo, pero sigo. Sigo, ¿por qué? Porque soy compasivo hacia mí y hacia mi vida, me conecto con lo que me importa y abandonar es una falta de respeto hacia mí. Entonces, ser compasivo no es sentarme a lamerme las heridas, es ser fuerte y conectar con lo que en mi vida es importante. Pero no estoy luchando contra lo que hay aquí dentro. Lo llevo conmigo porque lo acepto y no me estoy enganchando con ello. Entonces, fíjate qué diferencia de cómo se ve la compasión en el mindfulness en el cristianismo, ¿no? Que es como pena. Entonces, este tema de la compasión en el trabajo de la meditación es increíble, porque es como un antídoto a tener al enemigo en casa. Pero sin embargo, si alguien busca meditaciones de compasión y las empieza a aplicar, no van a funcionarle para nada, porque para ser capaz de practicar eso hay un entrenamiento previo. Tenemos que aprender a identificar ciertas cosas, tenemos que aprender a ir aceptando otras. Hay como una secuencia lógica y natural de cosas como en un entrenamiento. Para ser capaz de tener estos resultados hace falta hacerlas de esta forma. Entonces las meditaciones que hay por internet es como cosas al tuntún, ¿no? Pues una de por aquí, una de este tipo, otra de este tipo, pero si no se conectan en un entrenamiento que tenga lógica, no se puede tener el resultado. Pasa lo mismo en cualquier disciplina que uno quiera aprender. Efectivamente, sí. Al final cosas puntuales sin una conexión no sirven para absolutamente nada y lo que hay que hacer es, bueno, darle un orden, adaptarlo a cada una de las personas y saber lo que necesita cada uno y aplicarlo durante tiempo suficiente para poder obtener una adaptación, un cambio y que bueno, sea beneficioso. Y bueno, Alba, la verdad es que todo esto muy, muy chula, muy chulo todo lo que nos has contado, pero así por cerrar un poco, te dejo un poco libre y ¿qué consejo le podrías dar ahora mismo a cualquier persona deportista, si puede ser, para que, bueno, escuchando un poco todo lo que hemos visto en esta entrevista, pues bueno, ¿qué consejitos le podrías dar pues para que empezara a obtener beneficios de enfocarse en la meditación, en el mindfulness y estas cosas que hemos ido hablando? Bueno, pues yo creo que de lo que he dicho y que pueda ser más significativo para un deportista sería tener muy presente, como un pepito grillo casi, al yo de los 99 años en la mecedora y tenerlo como consulta frecuente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se sentiría? O sea, hoy por la noche estoy en la mecedora y veo el día que he pasado hoy. ¿Cómo me sentiría? O sea, mi corazón estaría calentito de decir, mira qué cosas hice, he utilizado mi tiempo, o me diría, Alba, tío, ¿a dónde vas así? Porque sabes a dónde están continuando las cosas y perpetúas eso, ¿no? Entonces, es pensar mucho cuáles son las cosas que de verdad son importantes para nosotros en la vida y desde esa mecedora que te conoces, poder sentir, por ejemplo, la gente que tiene conexión con el trail, pues, ¿qué me ha aportado eso en mi vida? Pues seguramente sea una sensación de libertad, de fuerza, de conexión, de disfrute, de sentir fuerza en el cuerpo y no estar ahí con tubos fluorescentes, ¿no? Sino estar en contacto con la naturaleza. Y eso seguramente, si estás en la mecedora esa, tú vas a sentirte muy orgulloso de ti mismo, de tener esos recuerdos en tu mente y de que eso esté activo en tu vida. Entonces, ese es el mayor antídoto para cuando hoy surge aquí el procrastinador. Recuerda lo que estoy hablando todo el rato, no te pelees con ellos.
son emociones normales. O sea, la naturaleza trata también de ahorrarte energía y de ahorrarte esfuerzos. Entonces, hay un procrastinador innato, unos lo tienen más activo, otros no. También está el juicio, el juez interno. El juez interno viene de patrones de educación que tenemos con nuestros padres para tratar de corregirnos y ser buenas personas, tener buenos resultados, ser dignos. Entonces, simplemente es como un autorregulador que muchas veces no nos sirve de nada. Entonces, lo mejor es identificarlo, permitirlo, que esté ahí contando como el ruido del vecino, como este que está haciendo obras ahí, pues reconectar contigo y conectar con tus valores, con lo que tú quieres recordar el día de mañana. Pero esto no es algo tan racional, sino más de aquí. O sea, porque por eso es conectar con esa yo de los 99 que está en la mecedora y está a gusto y que está recordando este momento. Y quizás está recordando en este momento donde esta Alba está teniendo aquí a 2 o 3 pasajeros discutiendo entre ellos. ¿Qué quisiera ver que he hecho en ese momento? Entonces, ese es uno de los mejores ejercicios que hay, muy práctico, para bajar al aquí y ahora, observar el contenido de tu mente sin identificarte y tomar decisiones desde los valores y desde el yo. En el mindfulness se habla del yo observador y el yo pensante. Entonces, por un lado ese, y por otro lado diría que, bueno, tengo algunas meditaciones en mi canal de YouTube, pero volvemos a lo mismo, meditaciones por meditaciones sin ninguna explicación pues no sirven de nada. Entonces, tengo una clase donde voy a explicar sobre las claves para una meditación que funcione en el día a día y en esa clase voy a explicar mi meditación favorita para soltar pensamientos. Es una meditación específica para aprender a desengancharnos de esos pensamientos. La vamos a hacer en directo y además voy a explicar cómo y por qué funciona, para que también la gente vea que hay que tener criterio, que no es magia, son cosas que uno está haciendo y entonces tiene ciertos resultados. Qué guay eso. Pues nada, luego pásame el enlace para que la pueda dejar por aquí, para que la gente se pueda registrar. Yo también me registraré, así voy a verte, que a mí estas cosas siempre me gustan mucho, la verdad, y bueno, siempre tener la oportunidad pues de aprender de profesionales y encima hacerlo de forma gratuita, que pues mira, pues encima doble motivo para ir, para aprovechar el regalo que, buen regalazo, que nos regales más parte de tu tiempo. Pues muchas gracias. Yo me alegro de poder, así serán 2 horas también y de práctica, porque al final volvemos a lo mismo. Muchas de las cosas que haya dicho se pueden entender racionalmente, pero entenderlas no es experimentarlas. O sea, uno puede entender algo, pero al final entenderlo es generar todavía otro concepto en la cabeza. Entonces, de repente ahora tengo a 2, al de antes y al de ahora, discutiendo. A ver quién gana la batalla y a ver qué hago yo después, ¿no? Entonces, todo esto ha sido al final, para explicar algo hay que utilizar las palabras, pero donde viene el cambio es en la experiencia, y lo sabéis. Yo os podría explicar, Manu, en qué aporta el trail, pero es que hasta que no lo hagas, tú no vas a saber qué es el trail y cómo se siente eso en tu vida y qué es lo que te aporta, ¿no? Entonces, con el mindfulness es lo mismo. Yo os puedo estar explicando esto, pero queda a nivel de teoría y a nivel conceptual, y el mindfulness no es teoría y no es concepto, es experiencia. Por eso lo mejor es que, bueno, a nivel de tip, para que podáis aplicar algo ya, tener a ese viejito en la mecedora y acordaros de esa visión que nos ayuda a tomar perspectiva, pero veniros a la clase porque ahí tendréis la experiencia de la meditación y practicamos juntos. Genial, pues nada, ya sabemos, 2 cosas, hacer caso a nuestro yo de 99 años en la mecedora, escucharle, que es una persona muy sabia, y la segunda para hoy es que te apuntes a la clase con Alba, que allí nos veremos durante esas 2 horitas, que nos va a aportar muchas cositas de valor y seguiremos avanzando en esto que, bueno, a mí me ha encantado, la verdad, la entrevista de hoy. A mí estas cosas de nivel mental, emocional, me encanta, porque al final hoy hemos intentado enfocarlo a nivel deportivo, pero en el fondo es la vida, ¿sabes? Pues aplicarlo con tu trabajo, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, con todo, o sea, con todo. Así que es muy brutal tener estas cosas bien claras y saber utilizarlas de forma adecuada.
Así que simplemente, Alba, darte nuevamente las gracias y poco más, que te invitaré a cualquier entrevista, a cualquier cosa que haga, porque me encanta escucharte y seguramente que los que han estado por aquí también. Así que nada, yo te mando un fuerte abrazo. Yo te agradezco también que me hayas invitado y espero poder haber aportado valor también para que se reconecten y que lo utilicen tanto en sus entrenamientos para disfrutar más de lo precioso que es el trail. También a mí es que me encanta la naturaleza, entonces si pienso en un deporte que me genere sensación de gusto, pienso en el trail. Y luego aparte también disfrutarnos a nosotros y disfrutar más de la vida, que al final, como dijo Manu, pues hoy lo hemos llevado más a tema de ansiedad porque está a la orden del día y a tema de los entrenamientos, pero esto lo podemos aplicar con cualquier tipo de pasajero interno que nos quiera sacar de nuestro camino y con esas emociones que puedan engancharnos de más y que al final, de nuevo, nos estén sacando de nuestro camino y entonces aparece todo el malestar y esa línea blanca de la autovía en forma de síntomas. Entonces, y eso es totalmente evitable y es evitable de una forma que es tan simple, no digo fácil, tampoco es tan complicado, ¿no? Pero sobre todo es tan simple como darnos un poco de tiempo de mirarnos y de ver cómo estoy, qué necesito, dónde estoy yendo con mi vida, que parece que a día de hoy eso es un lujo, pero es algo tan simple, son pequeños momentos un poco de conciencia y de enfoque y es la única forma, en mi opinión, que nos permite que los cumpleaños vayan viniendo y no nos vaya importando, porque lo que estamos coleccionando son experiencias valiosas en nuestra vida, significativas, y al final ya decimos, el viejito de la mecedora está tan a gusto, pero está tan a gusto porque ha vivido una vida significativa y no se vive en un piloto automático. Efectivamente. Nos quedamos con estas palabras tan bonitas que nos has dicho y animo a que la gente que haya visto la entrevista se pare ahora 5 minutitos y piense en todo lo que aquí se ha hablado, porque seguramente saque muchas cosas en claro y le ayude a avanzar. Y lo he dicho, Alba, que nos vemos en tu clase, que será un placer verte allí, ¿vale? Muchos besos. Chao, chao. Para ti más. Chao, chao y muchas gracias.